Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente en otro módulo, en otra actividad periodística, en otro tema de interés que hacen a una agenda periodística que la desarrollamos desde este humilde espacio crítico, periodístico, donde alojamos el material periodístico acá, exactamente acá, en Uber PNM, que es un canal de YouTube donde, desde donde usted puede advertir o mirar los videos y encontrarse con el tema que más le interesa de los que abordamos y poder mirarlo y hasta criticar. Incluso tiene la posibilidad de que agregue críticas en función a qué deducción arriba, a partir justamente del tratamiento desmenuzado, de la deconstrucción de ese contenido que desarrollamos desde acá. En esta oportunidad vamos a analizar, porque considero importante y necesario analizar un contexto en el que se viene desarrollando desde hace 2 semanas atrás, la última también se abordó en el Consejo Deliberante de la ciudad de Villocampo, que tiene que ver con cómo se reparte la pauta comercial o la pauta publicitaria de la municipalidad a los distintos medios de comunicación. Ha generado controversia, ha generado algunas críticas desde algunos sectores, particularmente mediáticos, porque a la gente no le interesa mucho el tema, tampoco entiende mucho de qué se trata, pero sí hace al interés de todo, debería ser al interés de todo, primero porque estamos hablando de dinero público, y segundo porque el funcionamiento de los medios de comunicación hace a esa crítica popular, a esa agenda de la que la gente habla, discute, apoya o se pronuncia en disidencia, porque más temprano que tarde, digo, el tratamiento que hacen los medios de comunicación de distintos temas a nuestra realidad nos afecta a todos, porque desde ahí se toman decisiones, se va por acá y no por acá, empiezan a aparecer fatalidades y demás, y esas fatalidades a veces nos favorecen y a veces no. Entonces los medios son los que instalamos esos temas de comunicación desde la crítica hacia la sociedad, y a partir de ahí, incluso esas subjetividades que se instalan después sirven para elegir un candidato u otro candidato dentro de las alternativas políticas que existen. Y en función de esos candidatos, que son los que se sientan en una banca, que es quien gobierna desde la municipalidad, se establecen las políticas. Y a partir de esa política, ¿estamos adentro de esa política o estamos fuera de esa política? O sea, ¿nos favorecen o nos desfavorecen? Hacen a lo cotidiano, hacen a las décadas, hacen a encontrarnos en ese norte en común que nos permite encontrarnos en la prosperidad o no encontrarnos en los problemas y la miseria que tenemos. Miren lo importante que es. Y todo esto parte de la pauta. No digo que parte de la pauta, pero tiene incidencia en la pauta. ¿Cuánto dinero reparte la municipalidad y de qué manera reparte los dineros la municipalidad a los distintos medios de comunicación? Ha surgido a partir del pedido de informe que ha hecho el dueño de un medio gráfico, y a partir de ahí se ha viralizado montos, y hay un contraste. Hay gente que se lleva un monto importante, no diría tan importante si comparamos con el resto, pero no es tan importante. Estamos hablando que a alguien le dan 39, 40 mil pesos y a otros periodistas, a otros medios le dan 6 mil pesos. Entonces el contraste genera controversia, genera necesidad de decir, bueno, ¿cómo es el criterio, con qué criterio se distribuye la pauta publicitaria en los distintos medios de comunicación? Yo me he tomado el tiempo de sumar cuánto es el dinero que se reparte. ¿Cuánto es el dinero que reparte la municipalidad en pautas publicitarias en todos los medios de comunicación de Villocampo? ¿Sabe cuánto son? 152 mil pesos. 152 mil pesos. Habiendo cantidad de medios como lo que tenemos en el norte de santafesino, y particularmente Villocampo, que además es una ciudad metropolitana, es una ciudad que tiene implicancia en distintas localidades vecinas, aledañas. Los medios de comunicación de Villocampo instalan temas también en Tacuarembó, en San Antonio, Florencia, Villa Ana, El Sombrerito. Por eso tiene carácter metropolitano. Además, tenemos una actividad administrativa que obliga a que mucha gente venga a Ocampo a hacer trámites, porque en sus pueblos no los tienen. Como por ejemplo, que la gente venga a cobrar
sus saberes, su sueldo, sus pensiones, sus jubilaciones, su asistencia social, lo tiene que hacer en Villocampo, porque en sus localidades prácticamente los cajeros no funcionan. Me decían, por ejemplo, en Villana que hay un cajero que no funciona nunca. Bueno, ¿para qué lo pusieron? No tengo la menor idea. Entonces esa gente tiene que venir acá. Bueno, y de paso que viene y cobra acá, gasta el dinero en los distintos comercios de Villocampo. O sea, gran parte de la actividad que tiene Villocampo se sustenta con con el dinero que aportan localidades vecinas, además de otros trámites que también lo tienen que hacer en la municipalidad, en los distintos juzgados. La comisaría de la mujer, por ejemplo, denuncias de violación lo tienen que hacer acá en Ocampo, no existe otros lugares donde hacerlo. Entonces adopta un carácter Villocampo, un carácter metropolitano, que desde los medios se refleja, o debería reflejarse con mayor dinámica, con mayor claridad. Bueno, no parece que eso esté pasando, Si atento a esa importancia de los medios de comunicación, lo que se reparte en pauta desde la municipalidad, que atento a esto se financia la dinámica de los medios de comunicación con 152.000 pesos, estamos hablando de 2 mangos con 20, muchachos. Ese es el problema. El problema no es que alguien cobre 30.000 pesos, 40.000 pesos y el otro cobre 6.000. Hay que equilibrar un poquito la pauta y en función de eso lo que tenemos que hacer es establecer un criterio que es lo que la ordenanza no tiene y que no vino a solucionar el viejo problema de cómo se reparten las pautas. Quiero aclarar algo antes de empezar a hacer un análisis un poco más amplio, no filosófico, pero sí sociológico y político, de cómo debe funcionar los medios de comunicación y el financiamiento de los dineros que la municipalidad pone en los distintos medios de comunicación. Tiene un criterio, o hay dos criterios. Uno es el que tenemos, que es desigual, arbitrario y odioso. El otro es el criterio que falta. Y eso no tiene la responsabilidad de aplicarlo el intendente ni el ejecutivo municipal. Lo tiene que establecer claramente la ordenanza, que son los agujeros negros que tiene esta ordenanza. Este es el problema. Se ha hecho un pedido de información en el Consejo que yo estimo humildemente que tiene más que ver con la necesidad de poner un escrache a algunos medios de comunicación que con la intención de mejorar la mejor dinámica de cómo funcionaría esa ordenanza, la aplicación de esa ordenanza y cómo se distribuirían con un criterio más respetable los dineros que desde la municipalidad se le paga a los distintos medios de comunicación. Prefiero eso, no estoy en el escrache, no me interesa eso. No me interesa poner el nombre de quien recibe 39.000 pesos y el nombre de quien recibe 6.000 pesos. Pero eso pasa, ¿sabe por qué? Porque la ordenanza no cumple y no cumplió nunca con el objetivo que corresponde. Lo que quería aclararles es que Villocampo, en el departamento obligado, es la única ciudad que tiene una ordenanza para establecer pautas. Es la única. Reconquista no tiene una ordenanza de pauta. Y en Reconquista pasa lo mismo que pasa acá. Se manejan de manera arbitraria y se cometen inequidades que favorece a la fuerza del más poderoso. Y la ordenanza debe estar para poner un equilibrio, justamente para que el más poderoso no se lleve todo y el que no tiene una cuota de poder se tenga que quedar con las migajas. La ley es para eso, es para establecer y poner ese equilibrio. No es lo que pasa en Villocampo y no es lo que pasa en Reconquista, pero en Villocampo teniendo una ordenanza no cumplimos. Entonces, ¿qué significa? Que esa ordenanza, no quiero decir no sirve para nada, pero no sirvió de mucho. Digo, algo bueno tiene, por lo menos te obliga, o al intendente obliga a firmar un contrato, que yo lo firmé, con los distintos medios de comunicación, con lo cual te da cierto respaldo jurídico. Atento, que si vos tenés un problema por alguna crítica que vos le aplicás a la municipalidad, podés, a partir de ese contrato, establecer un reproche jurídico y, por ejemplo, que no te quiten la pauta, como pasaba antes. Vos criticabas al intendente, se enojaba y te sacaba la pauta. Bueno, hoy no puede hacer eso. No puede hacer porque hay un contrato. Bueno, en ese aspecto hemos avanzado un poquitito. Ahora, ¿cómo se reparte las pautas en los distintos medios de comunicación? Sigue siendo de la misma forma arbitraria con que se hacía antes y el poderoso se sigue llevando, o el amigo se sigue llevando más de lo que corresponde a costa, encima de una pauta chiquitita, acotada, se lleva lo que no le pagan a otros. Ahora, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el debate verdadero sobre este particular?
¿Cuál es el rol del Estado en los medios de comunicación, para mejor decir? Y acá creo que me parece que es lo que tenemos que hacer en función de lo que estamos discutiendo o lo que pretendemos discutir. Cuando se gestó esta ordenanza, que fui yo el que la pedí, y la pedí muchos años hasta que alguna vez alguien me hizo caso, llevó la ordenanza y la estableció, se olvidó de llevar adelante un pequeño paso que establecía, dentro del espíritu que yo pretendía de esta ordenanza, es que en algún momento, con los concejales, nos juntemos con los distintos medios de comunicación y discutamos esa parte con los distintos medios de comunicación, ya que somos parte de la ordenanza, discutamos con los medios de comunicación qué aporte hacíamos a la ordenanza. Es decir, la ordenanza comprende al ente municipal por un lado y a los medios por el otro. Yo no sé si se discutió con el Ejecutivo, pero con los medios de comunicación no se discutió nunca. Jamás nos llamaron. Jamás nos llamaron. Y la ausencia que hoy tiene el artículo de la ordenanza tiene que ver con eso, con que no se habló con los medios de comunicación. Se hizo la ordenanza de forma arbitraria y lo hizo gente que estaba sentada en el Consejo, que no entiende cómo funcionan los medios de comunicación, porque son concejales, no son periodistas, no son dueños de medios de comunicación. Entonces, esa faltante, ese agujero negro que quedó en la ordenanza, es la ausencia o el ninguneo que nos aplicaron en la ordenanza, en lo que existe hoy la ordenanza, y lo que generó esta ordenanza, que es críticas de todo tipo, pero que en definitiva lo que funciona mal es la ordenanza. Es la ordenanza. Yo me remito a explicar, y me permito explicar, de que los artículos que le faltan es la charla que faltó con los medios de comunicación. Eso le digo al señor que presentó la ordenanza, que hizo la ordenanza en su casa, vino, la aprobó, y me parece que le preguntaron al Ejecutivo a ver si algún artículo no le molestaba y aprobaron eso. Porque la ordenanza que hoy rige en los medios de comunicación favorece la arbitrariedad del intendente, favorece a cómo se reparte de manera arbitraria a la hora de otorgar pautas a los distintos medios de comunicación. Quiere decir, a la municipalidad no le quitaron el sesgo arbitrario. Entonces tenemos una ordenanza que viene a equilibrar o debería equilibrar y sin embargo las arbitrariedades se siguen dando. Bueno, entonces la ordenanza no sirvió de mucho, eso está claro. Bueno, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Escrachar gente? No, muchachos. Lo que tenemos que hacer es sentarnos a discutir qué es lo que le falta a la ordenanza y poner un equilibrio. ¿Cómo funcionan los medios de comunicación a través de la pauta comercial? Los medios periodísticos, todo tipo de medios, televisivos, radiales, se financian por dos vías. Por dos vías. Una es la comercial, o sea, la pauta de los distintos comercios que aportan, y la otra es la pauta estatal. En general, la estatal siempre supera 4 o 5 veces de lo que se recibe por pauta comercial. Si no, vaya y pregunte en los medios de comunicación, Canal 13, cuánto le entra por comercio y cuánto le entra por pauta oficial. Se va a dar cuenta que hay una torta de plata que entra desde el Estado a ese canal para financiar esos programas, y también entran por el orden comercial, pero no es tanto. Pero supongamos que es 50 y 50. Vamos a explicar esto a ver si nos podemos entender, porque esta es la verdadera discusión sobre el particular. Muchísimos de los programas que usted ve en los canales de televisión, Canal 13, los programas más mirados, en general son programas comerciales, programas que tienen una particularidad, tienen muy poca complejidad para desarrollar. Por una razón lógica, cuando vos más elevás la complejidad, menos televidentes te quedan, menos oyentes tenés. ¿Por qué? Porque hay menos gente que deduce complejidades y mucho más gente que deduce elementalidades. Entonces, si vos querés poner un programa que lo mire más gente, mucha gente, lo que tenés que ofrecer es elementalidad, no profundizar demasiado, porque si no te quedan muy pocos oyentes. Esos los auspician básicamente las grandes empresas, el comercial. Un programa que mida, por más bueno que sea, 5 puntos, la Coca-Cola la verdad que no está muy interesada en auspiciar en esos programas. La Coca-Cola auspicia programas que miden 15, 20 puntos. No importa qué hace el tipo. No importa si nos reímos de chistes malos, si aparecen minas, mujeres con muy poca ropa, que eso es lo que... Esa es la mentalidad, garantiza muy buena audiencia. A la Coca-Cola no le interesa eso, le interesa que mida 20 puntos. Entonces, cuando no hay un criterio y un desequilibrio, esos programas que más miden y esos programas que ya tienen un buen ingreso por lo privado, son los que también reciben la pauta oficial, con lo cual generamos un serio problema. ¿Y cuál es el problema? Que no existen otras alternativas
para poder ver y poder mirar. Entonces, ¿dónde está el equilibrio del Estado? Bueno, consiste en lo siguiente, que los programas más complejos, supongamos por caso, Canal Encuentro, donde vos tenés programas de tipo filosóficos, no son programas que miden mucho, pero tienen un contenido elevado. Pero como lo mira muy poca gente, nunca podrían reproducirse en Canal 13, en América, en algunos otros canales, porque no miden. Entonces, por eso, ¿por qué están al aire? Porque está Don Estado auspiciando esa alternativa. Si no estaría el Estado, jamás esos programas saldrían al aire. Esos contenidos quedarían reservados exclusivamente a gente que tiene la posibilidad de acceder a claustros académicos. ¿Cuánta gente va a la universidad y cuánta gente no va? Bueno, el 99% de la gente no va a la universidad, con lo cual jamás podría tener la posibilidad de poder acceder a un filósofo, por ejemplo, o un sociólogo, hablando de cuestiones complejas y elevadas, como por ejemplo los programas que emite Canal Encuentro, o los que emitía, no sé si en este momento están saliendo, un programa que hace Style Rugby, por ejemplo, programas que hace, qué sé yo, José Pablo Feynman, los que quedaron grabados. Bueno, si no estaría el Estado con la pauta, esos programas no estarían nunca al aire, con lo cual tendríamos una sola alternativa, que es la de Tinelli, y no existiría una segunda alternativa para aquellos que no miran Tinelli y que sí le interesa mirar filosofía. Yo no digo que esté mal mirar Tinelli. El problema es cuando existe únicamente Tinelli. Entonces, Tinelli se lleva la pauta comercial y además se lleva la pauta del Estado. Cuando otras alternativas necesarias, que si no estaría por el Estado, no existirían nunca. Entonces, ahí está el equilibrio del Estado. Me dirán, ¿qué tiene que ver esto con Villocampo? Mucho. ¿Cuántos programas folclóricos, cuántos programas culturales, históricos tenemos en Villocampo? De vez en cuando aparecen 2 o 3 meses algunos programas, por ejemplo. ¿Y por qué pasa eso? Porque son programas que no miden mucho, que no son comerciales. Entonces no tienen el auspicio del comercio, pero tampoco tienen el auspicio de la pauta oficial, que son los que podrían poner un equilibrio, porque es importante que esos programas estén al aire. ¿Y saben por qué es importante? Porque no dice de dónde venimos, no dicen qué cuestiones culturales, artísticas, históricas nos pertenecen, hacen a nuestra identidad, nos dice de dónde venimos. Y no tener programas de todo tipo, cumbia, cumbia, cumbia por allá, y no tenés un programa donde vos escuchás una chacarera, donde nadie te cuenta quién es Atahualpa Yupanqui, o quién fue Ábalos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no existen esos programas? Porque no hay auspiciantes, porque el comercio no le interesa auspiciar ese tipo de cosas, pero al Estado tampoco. Entonces, la ordenanza debe estar claramente marcada y atravesada por estos criterios. Es decir, no solamente auspiciar programas que se escuchan, sino también poner en valor algunas otras alternativas que son un poco más complejas y que el auspicio comercial o privado no está interesado en hacerlo. Por ejemplo, este año hablábamos de Lo Campazo. ¿Cuántos programas de radio analizaron esos contextos? Salvo decir algunas cositas, nombre y decir lo que dijimos todos. Yo me acuerdo haber grabado un video diciendo que Lo Campazo nos interpela, que Lo Campazo nos pregunta cosas. ¿Por qué? Porque hace 60 años un grupo de gente, esquivando balazos y plomos, salvaron una industria. Y hace algunos años atrás esa misma industria se nos cerraron en la cara, y sin haber gendarmería, sin haber balazos y sin haber un peligro, nadie movió un dedo para salvar esa industria. Entonces, claro, aquellos campazos nos interpelan en el presente. Aquellos dieron la vida por salvar una industria y nosotros, esta generación, no movió un dedo para salvarla. ¿Por qué no tenemos programas que analicen estos contextos? ¿Por qué no tenemos gente que le dedique tiempo a analizar la historia y que esas deducciones, esos contenidos no sean desarrollados en programas específicos? ¿Hay gente en Villocampo? Sí, claro que hay, yo las conozco. ¿Por qué no están? Porque no es comerciable, porque no ganan un mango, porque nadie los auspicia. Entonces ahí tiene que estar la pauta municipal, ahí tiene que estar Don Estado apoyando esos programas que sí nos hacen falta, y no tanto los de cumbia, que esos sí tienen pautas comerciales porque todo el mundo los escucha. Y no le importa a nadie, no sirven a nadie y no aportan absolutamente nada. No tengo nada en contra de la cumbia y no me interesa, no la escucho, no me gusta. Tampoco tengo nada en contra con quien escucha ese tipo de cosas. Ahora, lo que me molesta es que lo único que haya es cumbia.
Y no tengamos un programa cultural, un programa histórico, un programa donde me pasen un chamamé, donde me cuente la historia de Cocomarola, donde me cuente la historia, qué sé yo, de Antonio Nis, por decir algo. ¿Quién es Antonio Nis? Un famoso escritor de chamamé. Las páginas más interesantes, o una de las más interesantes del chamamé, las escribió este muchacho, que se llama Antonio Nis. Bueno, debería haber programas destinados a esto, no los hay. ¿Por qué? Porque estamos distribuyendo mal la pauta, muchachos. Estamos distribuyendo mal la pauta. Y encima que hay muy poca plata. Yo miraba un portal hace algunos minutos que decía escándalo por la abultada pauta. ¿Cuál abultada pauta, macho? Están repartiendo 150.000 pesos en 15 medios de comunicación del norte de Villa Ocampo. Es una miseria lo que se está poniendo en dinero. Vayan con esa plata, arreglen con un periodista reconquista, pero los atiende por la ventana. No podemos empezar a hablar. Y ese monto se distribuye en todos los medios de comunicación. Si hacemos un trabajo económico y social en Ocampo, díganme cuánta gente del comerciante está en condiciones de auspiciar en los distintos medios de comunicación. Muy poco, porque hay poco circulante, hay mucha miseria, mucha pobreza. ¿Cómo se sostienen los medios de comunicación de Villa Ocampo? Y también al palo del ciego, con problemas para pagar la luz, con problemas para pagar los operadores, con problemas para pagar algún impuesto. No se puede seguir trabajando así. Es decir, tenemos una pauta muy acotada y encima mal distribuida. Ahora, ¿cuál es el problema del intendente? No. Lo que tenemos que hacer es mejorar la pauta comercial, mejorar los criterios de la pauta comercial, que no están establecidos en la ordenanza, que gracias a Dios tenemos esa ordenanza, que eso quiero decirlo, gracias a Dios tenemos esa ordenanza, pero es una ordenanza incompleta. Es una ordenanza incompleta. En lo que hace a la información de este análisis, lo que pretendo no es escrachar gente, sino lo que pretendo es mejorar esa ordenanza que lamentablemente se hizo de un modo muy acotado, muy soslayado, sin generar mucha discusión, mucho debate, y dentro de lo que faltó, quiero decir, al que presentó la ordenanza, le faltó, por ejemplo, hablar con los medios de comunicación. Hubiera sido un debate muy enriquecedor, y hoy tendríamos una mejor ordenanza de la que tenemos, y no estaríamos pasando por estos problemas. La última sesión ordinaria del Consejo, por ejemplo, alguien pidió información de los medios. Muchacho, nadie que esté cobrando pauta se la está llevando de contrabando. Te piden documentación, tenés que tener tu medio acreditado. He visto que alguien pidió, por ejemplo, declaración jurada. Yo tengo pauta de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la provincia. Nunca me pidieron eso. Nunca me pidieron eso. Y por los montos ínfimos que están pagando, le vamos a pedir a los medios de comunicación que también hagan una declaración jurada. No es el debate ese, muchacho. No hay periodistas delincuentes ni medios que se estén llevando un paquete de plata. Lo que estamos pidiendo es otra cosa. Y el problema está en el Consejo, no es en la municipalidad. En el Consejo, amplíen un debate, llamen a los medios de comunicación, discutamos esta ordenanza, ampliémosla, pongámosle los artículos que necesitamos y vamos a mejorar mucho el desarrollo de contenido, los medios pueden trabajar un poco mejor, vamos a tener programas que no tenemos y que son necesarios, como por ejemplo artísticos, culturales, que en este momento no existen, cuando hay gente que puede hacerlo. O sea, mejoremos eso y entendamos que somos parte de una sociedad metropolitana. Estamos dando vergüenza en los distintos zonas aledañas que nos escuchan desde los medios de comunicación y que la verdad que no le estamos ofreciendo mucho a esa gente, justamente por falta de financiación, Mientras tanto la municipalidad se da el lujo, porque la ordenanza no lo obliga a repartir 150.000 pesos mal repartidos que generan estas inequidades. Cuando no existe la ordenanza, se reparte de manera arbitraria. Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio es darle más a los periodistas oficialistas y menos a los periodistas críticos. Bueno, estamos haciendo un pésimo negocio, muchachos. No se debe, la pauta no se reparte si oficialistas y si opositores. Va a haber opositores y va a haber oficialistas, y está bien que existan los dos. Ahora, no nos pueden medir por cuán crítico soy o dejo de serlo. Y el que se lleve la pauta es el que mejor centro le tira al intendente. Esa es una basura. Pero la ordenanza no prohíbe eso. Por eso siguen pasando estas cosas.
Hay que ampliar la pauta, hay que ampliar los montos, hay que poner un equilibrio y hay que empezar a auspiciar programas con mayores contenidos deductivos, que en los medios de comunicación empieza a aparecer gente más pensante y más capaz de análisis, y apostar un poco más a la historia, a la cultura y al arte, que nos dice de dónde venimos y a dónde vamos. Eso nos va a decir que somos de Ocampo y a qué historia nos tenemos que remitir. Pagando pauta para aquel que tira mejores centros, no colaboramos en nada, muchachos. Y si en el Consejo Deliberante, en lugar de mejorar esto, lo que hacemos es generar sospechas en los distintos medios de comunicación, como que hay algún vivo que se está llevando más de la cuenta, con lo cual, a partir de presentar una declaración jurada, mejoramos la historia. No es así, muchachos, no es así. ¿Cuándo el Consejo va a empezar a entender alguna cosa? Si no saben, muchachos, pregunten. Hay un poquito más de media docena de periodistas en Ocampo. Le podemos explicar cómo funciona esto. Y le podemos explicar cuáles son los problemas de por qué la ordenanza funciona como funciona y por qué tenemos estos problemas, porque no le han quitado desde la ordenanza arbitrariedad al Ejecutivo para que siga auspiciando gente que le tira centro y castigando a los que no le tiran centro. Estamos hablando de plata pública, estamos hablando de los medios de comunicación, estamos hablando de desarrollo de contenido, estamos hablando de análisis de la realidad. ¿Es importante? Claro que es importante. Desde la última campaña, por ejemplo, este periodista pidió a los medios de comunicación y a los distintos candidatos que, por ejemplo, establezcamos un foro en la que, institucionalizándolo obviamente, para obtener estadísticas. Pero fíjense en lo que nos encontramos. El radicalismo o el oficialismo presentó 3 candidaturas. Y el peronismo, que no quería ser menos, presentó 5 candidaturas. Había 8 listas. Díganme quién tomó la posta de decir, muchachos, necesitamos un observatorio de estadísticas y censo en Villocampo. Yo quiero saber cuántos pobres hay y por qué son pobres, dónde viven, cuánta gente vive en hacinamiento, cuánta gente corta el pasto, cuánta gente changuea, cuánta gente en blanco tenemos. ¿Alguien tomó esa posta? No lo tomó nadie. 8 listas. ¿Para qué tantas listas si ninguno habla en serio? Yo le pregunto a los 6 concejales, muchachos, ¿cómo hacen para legislar en el Consejo cuando no tienen estadística? No sabe cuánta gente se sienta en el baño en un inodoro. ¿Y cuánta gente hace sus necesidades en una letrina o en el pasto? ¿Cómo legislan? ¿Sobre qué base se legisla? Había una concejal que andaba preguntando qué ordenanza de salud tiene que presentar y claro, no tiene idea porque no tiene estadística. Lo máximo que estuvo cerca del hospital es cuando cruzó con su auto. Ahora, si vos tenés estadística, y por más que no te atienda el director del hospital, sabés cuáles son los problemas que va a tener el hospital. Es muy fácil. ¿Quiénes atienden en el hospital? Los pobres. ¿Cuántos pobres tenemos en Villocampo? Bueno, el 60% de la gente es pobre. ¿Dónde se va a atender? En la clínica, no, porque no tiene mutual. Entonces ese hospital tiene que atender a un número de gente superior a los 11.000 personas. ¿Está en condiciones el hospital de atender 11.000 personas? No. Bueno, fíjese qué fácil que es cuando uno tiene una estadística. Entonces te obliga a ir al hospital a decir, muchachos, tenemos un serio problema, un cuello de botella. Porque las estadísticas me dicen que 12.000 personas en Villocampo no tienen mutual y tienen que ir obligatoriamente a atenderse al hospital. ¿Están en condiciones de atender esto? No, no estamos en condiciones. Bueno, ¿qué hace falta? Para eso sirven los valores estadísticos. Para ubicar la pobreza y los problemas en los distintos barrios. Porque no todo Campo es igual. El centro no es lo mismo que los barrios. Ni el barrio sur es igual al barrio norte o un barrio ubicado en el sur de la ciudad. Bueno, las estadísticas te dicen claramente dónde están los problemas. Por eso necesitas para ir a legislar. ¿De qué hablan los concejales? Las sesiones ordinarias del Consejo son cada vez más ordinarias. La última duró 40 minutos. Una sesión semanal duró 40 minutos. No hay problema en Villocampo, pero mire, tenemos para debatir semanas enteras de los problemas de Villocampo. Pero las sesiones ordinarias duran 40 minutos. ¿Por qué? Porque viven de espaldas a la gente. Porque no se enteran. Y no tienen mucho interés en saberlo. Y algunos que tienen interés no saben cómo hacer para recabar alguna información. Esto lo presentó Mabel Francovic en la campaña, crear una institución, un observatorio de estadísticas y censo. Y con esto hoy tendríamos mucho mejor información, por ejemplo, para discutir y hablar en el Consejo y en los medios de comunicación si tenemos estos indicadores que te dicen dónde están los problemas, cómo atacarlos
y de qué manera encontrar alguna mínima solución. Obra pública, salud, educación. ¿Por qué hay escuelas que tienen más alumnos que otros? Bueno, porque están ubicados de espalda algunos barrios populares que les permite que esa escuela tenga más alumnos que otros. Son públicas, son privadas. ¿Cómo es el tema? La gente tiene para pagar una escuela privada. No, todas estas cosas hay que legislar. Si no tenés esa estadística, muchachos, no podés trabajar. Por eso las sesiones ordinarias en el Consejo duran 30 minutos, 40 minutos, dan vergüenza. Ahora, la propuesta de crear un observatorio de estadística y censo salió el año pasado. 8 listas. Díganme quién tomó la posta de todos los que ganaron. Nadie. Nadie. Financiar los medios de comunicación a partir de la pauta, entre otras cosas, permite encontrarse con gente que, discutiendo en los medios de comunicación, instalen estas ideas para que podamos mejorarnos como sociedad, tener claridad intelectual y conceptos en las que tenemos que hablar. Esta ordenanza se pidió para escrachar gente. Mejor dicho, el informe que se hizo desde el Consejo, hay una clara intención de escrachar gente. No me interesa. Me interesa que los medios funcionen mejor, y para que los medios funcionen mejor tienen que estar mejor financiados. Se reparte una pauta chiquitita, pequeña, miserable y encima mal. ¿Cómo creen que pueden andar los medios de comunicación? Y cuando los medios de comunicación no andan bien, también anda mal la política. Porque los concejales, ante la crítica de los medios de comunicación, mejorarían mucho su performance. Pero como nadie lo critica, porque a nadie le importa, las sesiones ordinarias siguen durando 40 minutos y seguimos legislando de espalda al pueblo, y las estadísticas no existen, y no sabemos dónde están los pobres, y mucho menos saber cómo solucionar los problemas. ¿Se da cuenta qué importancia tiene la pauta? La financiación de la gente de los medios de comunicación, donde se tiene que deducir, se tiene que analizar contextos. Porque es la primera y para mucha gente la única biblioteca hábil y cercana que tienen, que es prender la radio, prender la televisión o leer algún escrito en una página digital. Bueno, para eso es copiciarlo. Si tenemos una ordenanza y tenemos pauta, utilicemos como corresponde y hagamos poner en marcha un criterio de una dinámica que nos sirva a todos. No a los que le tiran centro al intendente para castigar a los que no le tiran centro al intendente. Estamos gastando dinero público de una manera arbitraria, tonta y miserable. Nos vemos en otro módulo. PNM. Realidad, análisis, notas y testimonios. PNM. Semanario editorial. Redes digitales. PNM. Con Uber Grecoña.